quemar la casa? Sin contarlos, porque era el pueblo grande, ese pueblo es grande, también es grande el pueblo. Más o menos esa muchedumbre ha de haber sido como 1.300 personas en aquella época. ¿Y cuál fue el desenlace de esto? Después, posteriormente, cuando ya vieron que no se quemó la casa, entonces agarraron los hermanos y llevaron para la iglesia, y ahí preparándolos para que desde la noche los sacaran para matarlos y colgarlos y matarlos esa noche. Y entonces nosotros pedimos auxilio en Jitipilco. El señor comandante de aquel entonces y el presidente municipal nos mandó a que lleváramos los hermanos en calidad de preso para Jitipilco, y ahí fue cuando salvamos la vida a ellos también. ¿Estas personas fueron castigadas, las que trataban de agredir? Posteriormente después nos mandaron a citar para que estuvieran por qué presionaban ellos, y además eran libres ellos de tomar una religión que él quisiera, lo mejor que le conviniera. Le dijo el señor presidente municipal en aquel entonces, no tenían por qué maltratar a estas gentes, por supuestamente ellos eran libres de poseer cualquier religión que quisieran, ¿no? Y sin embargo la gente enfurecida todavía, ¿no? Golpeándolas y pateándolas a las hermanas, y bueno, una cosa tremenda, ¿no? Después de golpeados los metieron adentro sin agua, sin nada. Y fue cuando en la noche, ya como las 7 de la noche, venimos con el comandante, llevamos los 4 hermanos que estaban presos, los llevamos para Jitipilco. Ahí el señor presidente los guardó en calidad de preso. A otro día citaron a estas gentes, el líder que litigaba esto, lo mandaron a traer y allí lo metieron a la cárcel también. Al mismo día. ¿Hubo justicia por parte del gobierno? Parte del gobierno en esa ocasión. Y entonces solamente tras de eso había gente intelectual que instigaba a la gente. Y eso era el señor cura en aquel entonces. ¿El sacerdote de la localidad? Sí, porque ahí vivía él. Y esto es lo que no quería el pueblo evangélico, el mismo sacerdote en aquel entonces. ¿Cómo era que hostigaba el sacerdote a la gente para que se pusieran? Pues los usaba que fueran y que los mataran, que los acabaran, que no... ¿Durante sus misas les decía en sus misas los feligreses que ahí los instigaba ellos para que fueran y trataran mal a los hermanos en aquella época? Era tremenda la situación en esa época. Bien, un año después, 1962, en Santa Rosa de Lima, municipio del Oro, también en el Estado de México. Era a las 7 de la tarde, se estaba haciendo un culto ahí, un culto de unas 15 personas, estaban en pleno culto. Cuando la gente comenzó a llegar, comenzó a pedir a la casa, y con machete en mano, y se levantó el pueblo, total el pueblo enfurecido. Ahí casi perdieron la casa y de machetazo, y sacaron a los hermanos, los llevaron a la iglesia toda la noche, y les dieron de guaparrazos y los maltrataron muy mal, y le colgaron del dedo, de boca abajo, les colgaron de los pies y de boca abajo, y pues los hermanos no sabían si vivían o no vivían. ¿Cuántas personas estaban colgadas? Eran 4. 4 hermanos. 4 varones. 4. ¿Había niños entre la congregación evangélica? Sí, había niños. ¿También les pegaron? Los niños no le hicieron nada. Nomás a la gente grande, a las mujeres también se les golpearon. Les pegaron. Entonces ya otro día fui al Oro a pedir auxilio con el señor presidente, y el señor presidente nos atendió, no lo negó. ¿Pero qué andas haciendo por aquí? Usted sabe que andamos predicando el evangelio. No, pero estas gente son bestias, dice. Aquí andan metidos por ahí. Bueno, y llamar a la policía y los soldados para que llevaran a los hermanos también, que los libertaran a mano de ellos, estas gentes. Si no, ese día lo hubieran matado. Pero toda la noche los tuvieron colgados en un árbol. Ahí está todo el árbol donde se colgaron. ¿Y no les pasó nada? ¿No murieron? No, nomás lo que estaban todos doloridos, todo el cuerpo estaba negro de la sangre que no salió, la sangre. Y las hermanas también los golpearon muy feo. Y todo decía, una hermana muy valiente fue al Oro con nosotros a dar aviso para que vinieran a libertar a los hermanos. 2 años más tarde, 1964, también en el Estado de México, y ahora en un municipio de nombre San Miguel Mextepec. El municipio de Jitipilco también. Bueno, allí
el hermano Sóstones llega con nosotros a San Bartolo a pedirnos auxilio para que le ayudáramos, porque se había levantado también al pueblo, golpeándolo a ellos también, y también este hermano anduvimos también y fuimos a Jitipirco, hicimos la misma operación, y cuando llegamos a Jitipirco llamaron al delegado, y como el delegado se presentó, que instigaba al pueblo. Más tarde, entonces, bajamos la documentación a la agencia de Ministerio Público en Islahuaca, y allí mandan a traer el delegado. Y el delegado en aquel entonces, y entonces allí lo agarraron y lo metieron a la cárcel también. Hubo también justicia por parte de las autoridades. Y allí el pueblo, entonces, ya cuando vieron que el evangelio, que era fuerte y no era malo, entonces dio cuenta la gente que realmente nomás era de una persona que se levantaba al pueblo. ¿Quién era esto? Era un delegado, no me recuerdo su nombre ahorita. También cacique del pueblo. Eran siempre los caciques del pueblo, porque sabían que ellos, si entraba el evangelio a ese pueblo, ya no iban a vender sus bebidas embriagantes. Eso es lo miedo que tienen los pueblos. Cuando entra el evangelio, como todos los hombres que beben mucho, ya no hay gasto, ya no gastas dinero, ya no pifarran fácil, entonces ese es el celo que tienen. Si se van a convertir en el evangelio, como los evangelios ya no toman, pues yo qué voy a vender. Ese es el celo que tienen los caciques de los pueblos. Y así es. Licenciada, ha habido ocasiones también en algunas partes de la República Mexicana, específicamente Chiapas, Oaxaca, en el norte, en Durango, en donde algunas comunidades evangélicas han sufrido agresiones por parte de católicos. Esto también deriva de un problema político. Yo creo que sí, aunque creo que hay un problema que por supuesto es político, que es el de las sectas, ¿no? Las sectas han proliferado en México de una manera escandalosa, a mi manera de ver, ¿no? Y han dividido a las comunidades. Llegan, son muy atractivas porque ofrecen luchar en contra del alcoholismo, son muy ricas, tienen medicinas, dinero para darle a la gente, y de alguna manera deben tener un encanto porque los jóvenes y las mujeres, pero fundamentalmente los jóvenes, las siguen. Generan conflictos familiares terribles, conflictos políticos, conflictos por la tenencia de la tierra. Las sectas funcionan con un individualismo que truena todo el sistema comunitario con el que se han mantenido nuestras comunidades, fundamentalmente las etnias indígenas. Y no queda muy claro qué es lo que buscan estas sectas, o a lo mejor sí queda muy claro, ¿no? Es una penetración que inaceptable. Se inicia con el lingüístico de verano, con el Instituto Lingüístico de Verano, y ahí eran güeritos los maestros que penetran en las comunidades con la excusa de traducir la Biblia al idioma y de ayudar a la gente, siempre con muchísimo dinero. Y cuando empieza una situación de rechazo, entonces lo que hacen es convencer gente de la propia comunidad, se la llevan, la preparan y llega con un verdadero lavado de cerebro, ¿no? El problema de las sectas es un problema que tampoco se ha atacado porque políticamente tampoco conviene, porque hacen una función de dividir y de alguna manera de colaborar a que desaparezcan las comunidades indígenas, en fin, a tronarlas en la raíz de la comunidad, que es la forma de enfrentar y de ver la vida y de manejarse ellos. Y no se pueden reducir estos problemas a problemas religiosos ni de libertad de conciencia, ¿no? Yo apoyo totalmente la libertad de conciencia y de creencias, y creo que sin este respeto mínimo no se puede hablar de un Estado de Derecho. Pero esa no es la función de las sectas que han proliferado en el país, ¿no? Son problemas políticos muy serios que el gobierno ha descuidado porque así le ha convenido. La comisión, ahora que toca usted el punto de las sectas, la Comisión de Derechos Humanos, o la arquidiócesis, o ambas instancias, defienden el que cada individuo tenga su creencia.
Por supuesto, y además esto lo defiende la Constitución. En realidad para nosotros es una garantía consagrada en la Constitución, ¿no? Cada individuo debe tener su creencia, pero no es el objetivo de las sectas. Es mucho más complicado, ¿no? La labor que hacen es una labor de zapa que bueno, ha demostrado en muchos de los casos hasta dónde puede correr sangre en función de esta penetración que se está dando. Licenciada, ¿y es válido perseguir a este tipo de gente por...? Yo no creo que se les debe perseguir. Creo que se debe analizar el problema desde el punto de vista de la problemática política que generan para tratar de dar una solución, ¿no? Creo que se debió controlar la penetración al inicio, que ahora es muy difícil, muy complicado, que son las propias comunidades las que están dando una respuesta mucho más sensata y civilizada. En muchas comunidades ya pueden trabajar de manera conjunta y convivir sin pelearse, y en otras es la comunidad la que decide expulsar a la gente que entre a alguna secta, y finalmente yo creo que esto es algo que hay que respetar, ¿no? ¿Hay intolerancia religiosa en México? En general no. La libertad es bastante absoluta. No podemos hablar para nada de intolerancia. No hemos tenido un gobierno laico que bueno, más bien había sido intolerante con la Iglesia Católica en cuanto a no querer reconocerles los derechos políticos a los ministros de los cultos, pero esto también tiene toda una historia atrás. Yo creo que es muy sensato que se haya dado esta reforma constitucional al respecto, que era pues estar fuera de la realidad mundial, el no reconocer al Estado Vaticano y el no tener un embajador y tener un representante que no se sabía bien a bien si representaba al país o al presidente. Creo que estos son avances indiscutibles y creo que no se da la intolerancia religiosa en ningún sentido. Ni siquiera la Iglesia Católica es una iglesia intolerante, a pesar de que es una iglesia mayoritaria. Mucho menos hay persecución. No, en absoluto.